están? Dios les bendiga. Les habla su pastor y amigo José Fernando Cano. Hoy estamos haciendo la predicación del día jueves, una predicación llena de la presencia del Señor y del amor de Dios. Queremos hoy en el nombre de Jesús, primeramente que todo usted esté conectado con nosotros y le enviamos un saludo con todo el amor y con todo el corazón a aquellas personas que siempre están ahí con nosotros. Hoy tendremos un estudio, un análisis corto pero muy profundo de la palabra del Señor en el nombre de Jesús, de algo muy interesante, que ¿cuál es la fe que le agrada a Dios? ¿Alguna vez nosotros nos hemos preguntado qué es lo que le agrada a Dios? ¿Y cuál es la fe que le agrada al Señor? Nosotros hoy vamos a leer un versículo bíblico, algo muy poderoso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, valga la redundancia de su poder y de su amor, para que hoy nosotros entendamos algo sobrenatural. Oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la enseñanza que viene a continuación, Dios de los cielos. Te pedimos, Señor, para que hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, podamos entender, Señor, conforme tu Espíritu, Señor, tu gracia y tu amor. Amén. Hoy el Señor tiene algo especial y vamos a ir a la Biblia, en el nombre poderoso de nuestro Señor. Vamos a ir a la Biblia en Juan 6:22. Aquí la palabra de Dios nos muestra a nosotros como Cristo ese pan de vida. El Señor nos ha venido a traer salvación y vida eterna. Pero vamos a leer lo que el Señor nos enseña a nosotros por medio del capítulo bíblico que hoy vamos a ver. Bíblicamente, nosotros queremos entender en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo cuáles de estas cosas que Dios quiere para con nuestras vidas, hablando de la fe, hablando de este término tan hermoso. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿cuál es tu fe? ¿Dónde tenemos puesta nuestra fe? Esa creencia, esa pasión que de pronto muchos hermanos en estos tiempos han perdido. El Señor nos habla a nosotros de ese enfriamiento espiritual. Nos habla su palabra aún de ese amor que se va apagando. Pero el Señor claramente nos está hablando a nosotros de esa pasión, de ese amor, de servicio, de entregar todo el corazón a ese Dios bueno y maravilloso que tenemos. Así que hoy, en el nombre de Jesús, vamos a ver claves específicas. Cómo recibir literalmente ese creer. Cómo activarlo hoy. Cómo enamorarnos hoy, cada día más y más de nuestro Señor. Leemos la palabra de Dios en el libro de Juan 6:22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio, que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias y junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, hay algo interesante y estamos viendo la búsqueda de un grupo de personas, de una multitud de personas que iban en búsqueda de Jesús. Estaban buscando a Jesús y a sus discípulos. La palabra de Dios nos está llevando a nosotros a un escenario donde el Señor va a confrontar el creer, en qué estamos creyendo. Donde el Señor le va a hablar a este grupo de personas como hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros. Y dice en el 26, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es importante en el nombre de Jesús ver el Señor cómo confronta y la palabra de Dios me acuerda lo que estamos leyendo hoy, me acuerda mucho cuando leemos esa parte cuando el Señor habla con Nicodemo.
que el Señor también le dice, de cierto os digo, es como si el Señor estuviera escudriñando en nuestra mente y nuestro corazón el entendimiento, como si el Señor nos estuviera preguntando, pues me estás siguiendo por las señales, o me estás siguiendo por los milagros, o me estás siguiendo porque has creído en mí como pan de vida. Es necesario en el nombre de Jesús, porque lo que Dios quiere, como nosotros como iglesia, en el nombre de Jesús, es que nosotros seamos esos hombres disponibles para que creamos en el Evangelio y creamos en su palabra. Para nosotros lo que debemos de hacer en este tiempo, en el nombre de Jesús, a pesar de tantas circunstancias y tantas razones para nosotros de pronto perder ese impulso de creer, porque la dificultad que el mundo nos ofrece, aunque el Señor nos ha llamado a nosotros y nos dice, en el mundo hay aflicciones, pero hay momentos en la vida que la aflicción lo que hace con nosotros es bajarnos la guardia, que el creer pierda la fuerza, pierda el amor, pierda la pasión. Entonces el Señor nos habla a nosotros cada día muy tremendo sobre la palabra y nos dice de esa satisfacción, de saciarnos de su amor. Y en el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios el Padre. Y miren lo que preguntan estas personas y dicen así, en el 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús en el 29 y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El Señor empieza a revelar su corazón. La obra de Dios para nosotros, la primera obra de Dios con nosotros es creer en Cristo. En estos tiempos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo que más le cuesta al ser humano es creer en Cristo. El ser humano en estos tiempos, o hablamos de la iglesia en sí también, el ser humano en estos tiempos cree en sus fuerzas, cree en lo que puede hacer, cree en su aguante, en su fuerza, en su lucha, pero le es difícil creer en la promesa que Dios tiene para con ustedes y con nosotros y conmigo. La palabra de Dios en el nombre de Jesús nos habla a nosotros claramente de esa fuerza, de esa esperanza, de ese amor, porque esa es la obra que Dios quiere con nosotros, que nosotros creamos. Por eso estamos hablando de esa fe que le agrada a Dios, cuando nosotros ponemos todo nuestro corazón a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios en el 30 dice claramente, dice, y dijeron, escúchelo por favor bien conmigo, y dijeron, entonces, ¿qué señal puedes tú, y le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces para que veamos y creamos? Es muy interesante cuando nosotros nos acercamos a Dios y nosotros muchas veces, lo digo por mí, porque muchas veces nosotros le hemos dicho a Dios, Señor, queremos ver obras, queremos ver señales, queremos ver milagros, pero hay que tener el oído en el nombre de Jesús, muy atento, el corazón, el espíritu, todo el equipo que Dios nos ha dado a la palabra de Dios en estos tiempos, porque no hay que estar mirando tanto aquellas señales y milagros, y nosotros estamos todavía colocando la esperanza y los sueños en eso. Pero aún la palabra de Dios nos habla claramente, porque mucha parte de la iglesia será engañada por esos momentos. Porque la palabra de Dios nos abre a nosotros el entendimiento. Esto lo voy a tirar para una palabra después. Pero el Señor nos habla el entendimiento de estos hombres que vendrán disfrazados de ovejas, pero son lobos en su corazón, haciendo señales y milagros. Por eso nosotros tenemos que tener hoy la palabra en el corazón, en el nombre de Jesús, y tener nuestra fe puesta en Cristo. De las enseñanzas que Dios me ha dado en estos tiempos y en estas semanas, en el nombre de Jesús, ha sido interesante cómo Dios ha tratado mi corazón.
Porque el Señor nos ha enseñado cada día en el nombre de Jesús ese baluarte profundo de creer en Él, de estar aferrados a su promesa de salvación. Y son tiempos en el nombre de Jesús. Estamos en tiempo de señales, en tiempo de la palabra, donde la palabra de Dios nos muestra sus señales, donde la palabra de Dios nos muestra los prodigios y la palabra de Dios nos dice que Cristo viene pronto. Es que Cristo viene pronto por su iglesia. Y cuando nosotros vemos estas grandes señales, no por hombres, sino por la palabra de Dios primero, aunque Dios se mueve de mucha forma, la gloria para Él, pero el Señor nos está hablando a nosotros, pero muchos corazones en estos tiempos siguen al Señor simplemente por sus señales y su poder. Pero esto es más que poder y más que señales. Se trata de amor, de fe, de creer, de estar ahí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente. Y dice en el 30 y dice, y le dijeron entonces, vuelvo y repito, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Pero en el 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y miren lo que contesta en el 32 nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor se estaba describiendo Él como ese pan de vida. El Señor decía, pues ustedes comieron maná, pero yo soy el pan de vida eterna. Yo pregunto ahí en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, toca en el nombre de Jesús todo corazón en el nombre de Jesús en este día, en este momento te lo suplicamos, para que todo corazón en el nombre de Jesús reconozca ese pan de vida que nos desespera, ese pan de vida que nos da a nosotros hambre, más ganas todos los días de estar ahí comiendo, de estar ahí cerca. Cuando yo me acuerdo de todas estas situaciones y cuando de pronto me pasa a mí que me gusta mucho como comer, como decimos aquí en Colombia, Medellín, mecato, cosas de la panadería. Cuando yo paso por una panadería, solamente olfatear, oler ese momento del pan cuando está en el horno y uno dice, quiero un pan. Hay momentos que nos llenan a nosotros como de esa pasión y nos abre un apetito en nuestra vida, en nuestro interior. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros, con su pueblo, que el pueblo tenga ese apetito, esa forma de decir, Dios, deseo más de ti todos los días, porque es el pan de vida, es el pan que nosotros deseamos, es ese pan en el nombre de Jesús que nos va a llevar a nosotros a ese instante, a ese momento. Pero el Señor vuelve y dice, les dice, de cierto os digo, no nos dio Dios Moisés el pan del cielo. El Señor nos dice, de cierto, nos vuelve y nos abre los ojos y nos dice ahí por medio de su palabra, como si el Señor nos estuviera diciendo, entiendan que yo soy el pan de vida. De los años que yo llevo como pastor y como hombre de Dios, en estos tiempos donde yo he visto, y yo, Señor, tanto problema, tanta circunstancia, tanta razón de pronto de uno desmayar y de tirar la toalla, como digo muchas veces, y tirar la toalla y decir no puedo más. Pero cada día el Señor me va dando fuerzas, porque el Señor está abriendo en el nombre de Jesús el entendimiento del ser humano, el entendimiento del cristiano, primeramente que todo en estos tiempos. Porque vemos la controversia, vemos la división, vemos los momentos difíciles, la murmuración, la batalla en quién es mejor, entre que no es que yo hago más que usted, es que yo soy más bueno, yo sí acompaño, yo sí hago esto, pero el único que hace es Cristo, el único que hace aún en tu propio corazón se llama Jesucristo. Así que levanta en el nombre de Jesús la fe, porque en estos tiempos duros, en estos tiempos malos, en estos tiempos perversos, en estos tiempos, como dice la palabra, donde no va a mejorar, vienen cosas peores. Pero estas cosas necesitan hombres aferrados, hombres creyendo, hombres que tengan fe en Dios, hombres que tengan fe en su palabra. Los tiempos se acortan en el nombre de Jesús, pero necesitan hombres que crean, hombres que no titubeen, hombres que no estén pensando en su ego, hombres que no estén alimentando, yo quiero esto, quiero lo otro, no. Hombres que estén diciéndole, Señor, aquí estoy yo soy tu siervo. La palabra de Dios en el 33 habla muy claro y dice, porque el pan de Dios es aquel
que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de Él mismo. Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, poderoso y maravilloso. Él se describe como ese pan de vida. Es que ese es el pan que nosotros debemos de tener siempre presente en el nombre de Jesús y tener el deseo todos los días de buscarle, ese deseo ardiente en el nombre de Jesús, de buscarle en la mañana, en la madrugada, en la tarde y decirle: Jesús, gracias, y estar comiendo de Él, bebiendo de su agua, bebiendo de aquello eterno que Dios ofrece, nuestro Cristo. Y eso atraerá ese amor y atraerá, como dice su palabra, añadiduras, lo económico, lo espiritual, la salud, etcétera, etcétera, todo lo que usted se imagine. Pero todo en la vida tiene un orden, tiene un principio, y el verdadero principio en estos tiempos es Cristo, desde el principio hasta el fin. Dios es bueno y maravilloso y le damos la gloria a Él siempre. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el 34, y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Ellos todavía no entendían, ellos todavía estaban diciendo: de este pan. Todavía se preguntaban: danos de este pan. No entendieron que el pan estaba ahí al frente. Él estaba ahí al frente y no entendían, decían, pero estaban esperando todavía que lloviera como del cielo otra cosa, o que cayera otra vez nuevamente algo para comer y entender. Pero no es así. El Señor está ahí al frente de ti. El Señor está contigo. El Señor está en tu mente, en tu corazón. Y hoy en el nombre de Jesús debemos de creerlo con todo el amor, porque son tiempos donde la fe que le agrada a Dios la necesitamos. El Señor ha sido bueno, maravilloso. Y en el 35 les dijo Jesús, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor lanza una palabra y está diciendo: el que viene a mí. El Señor te hace una invitación a ti que escuchas por primera vez, en el nombre de Jesús, y también para nosotros que ya llevamos tiempo en el Evangelio, pero tal vez no hemos reconocido esa fe que le agrada a Dios, y te está diciendo el Señor: ven a mí y no tendrás más sed. Abandona el camino, abandona todo lo que tú crees que es bueno, simplemente pon tu fe en Cristo y el Señor te llevará a la victoria. Él verá lo que es bueno para ti y allá te llevará. Él es el pastor que se refiere a la palabra que necesita el pueblo. Él es el pastor que nosotros, tú y yo, necesitamos. Él es nuestra guía. Él es el que deja los pasos. No mires a un hombre, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a su iglesia, mira aquellos, esos dones hermosos, aquello que Dios puso como cuerpo para nosotros seguir adelante y estar venciendo en Cristo Jesús. Son tiempos donde el Señor necesita, en el nombre de Jesús, que el ministerio del varón se levante, que aquel orden que Dios dejó en su palabra tenga conciencia en el nombre de Jesús. Y levantamos hoy a conciencia, amor, en el nombre de Jesús al pueblo, y que la fe que verdaderamente agrada a Dios llegue al corazón de cada uno de nosotros. El Señor es bueno y maravilloso, y Él se describe de esa forma. Y en el 37 dice, ya voy terminando, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Está hablando de algo muy tremendo. Y al que a mí viene, no le echo afuera. El Señor está diciendo: todo lo que a mí viene, el Padre me lo da. El Señor está hablando de una esperanza, de algo muy hermoso. El Señor está levantando en el nombre de Jesús hombres que crean en estos tiempos a su palabra. Y todo lo que Él viene, el Señor no lo echa fuera. El Señor está para recibirnos. El Señor está ahí para levantar en el nombre de Jesús. Y dice en el 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Alabado sea Dios. Y ahí va para usted, iglesia, en el nombre de Jesús. Si Cristo está haciendo la voluntad, y si Cristo hizo la voluntad del Padre, porque yo creo en el nombre de Jesús que el Señor está preparando morada para su iglesia. Y el Señor vino, y aquí Él sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. El Señor Jesucristo tenía todo en el nombre de Jesús para hacerlo, pero el Señor dice: yo hago la voluntad del Padre, mas no la mía. Y muchos hombres de Dios en estos tiempos hacen la voluntad del hombre, mas no la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que llamar a conciencia. Esa es la fe que nosotros debemos de tener. Simplemente recuerda en el nombre de Jesús: somos siervos del Señor, somos sus siervos, somos sus seguidores, somos aquellos que
y amamos agradecidamente. No tenemos un protagonismo, no tenemos algo ahí que nosotros quisiéramos arrancar. El protagonismo es de Cristo y Él verá qué hace. Él es el Señor, Él es nuestro Dios, Él es a quien nosotros le debemos todo y la gloria sea para Dios. En este tiempo, la iglesia debe de meterse en el nombre de Jesús, más en oración, más en ayuno y en oración, pero en son de gracias, en son de amor, y decirle: Dios, te amamos, y la revelación llegará, pero revelación de su palabra y de su amor y de su misericordia. En el 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, porque muchos preguntamos, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Aquí está la respuesta y dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo que resucite en el día postrero. Y dice en el 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Familia, en el nombre de Jesús, creer. Hay un versículo en Efesios 1:19, y el cual a su permanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de fuerza. El Señor nos habla en su palabra en el libro de Efesios, y habla claro, ¿para quién? Para nosotros, los que creemos. Y la clave de aquello para recibir todas estas circunstancias hermosas, necesitamos un corazón disponible de parte de nosotros, porque Dios ya tiene su corazón dispuesto para contigo, con su amor y reconciliación, pero nosotros debemos creer. Precisamente una de las razones por la cual la humanidad no ha recibido a través de las edades los beneficios existentes de las promesas de Dios escritas es por no haber creído. El Señor, por medio de su palabra, tiene escritas promesas para cada uno de nosotros, pero no la hemos recibido bien porque no creemos, porque nuestra fe se convierte no solamente en lo económico, en lo físico, en lo material, sino que dejamos de lado aquella fe que Dios quiere primero, que es en su Hijo. Es sencillo. Nosotros necesitamos algo. Si nosotros decidimos creer y no dudar, y recibiré los beneficios de esa creencia, porque el creer y el que cree recibe. Aquí estamos en presencia de una de las leyes más grandes y señales de la palabra de Dios, la cual establece que hay algo muy importante, hay una ley ya para terminar. Creer produce recibir. Por eso hoy leíamos la palabra, creer produce recibir. Y la creencia produce frutos. El Señor está levantando una iglesia que crea. Amado, en el nombre de Jesús, bendigo a todo el que me ve hoy en el nombre de Jesús. A todos que me escuchan en el nombre de Jesús. Y hoy bendigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y hoy levantamos esa fe, amado Dios, que tal vez a mucho pueblo le falta. Pero hoy creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, continuemos creyendo en avanzada, en pasos agigantados, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tú hoy ahí en el nombre de Jesús, levanta ese ministerio, levanta en el nombre de Jesús, porque hay promesa en ti. Dile al Señor: hay promesa en mi vida, hay promesa en mi vida, pero cuando yo creo camino, y cuando yo camino en el nombre de Jesús, el fruto empieza a verse. Familia, Dios los bendiga. Estamos conectados con ustedes y los invitamos a seguir ahí con nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Les amamos. Bendiciones.